digamos, si la moneda empieza a girar con mayor velocidad, el circulante, pues todos nos beneficiamos. Porque si los señores hacen muchos apartamentos y tienen muchos empleos y esos empleados van a tener unos recursos, entonces esos van a consumir, entonces van a consumir en el retail, que es donde yo estoy ahorita, entonces yo voy a poder seguir haciendo centros comerciales más pequeños en ciudades pequeñas e intermedias, que es donde yo estoy ahorita, ¿sí? Pero no es contraproducente, desde ningún punto de vista, todo lo contrario. Tomando esa parte de cómo eres tú como persona, ¿tú creerías que, digamos, como que algo te llevó a la construcción? O sea, ¿tú desde niña ya pensabas en llevarte a ese mismo ámbito o querías hacer otra cosa? Pues hay algo que sí uno piensa, pues que a uno le da risa hablar de eso, ¿no? De cuando uno era chiquito, pero sí habían cosas muy particulares en mi forma de ser. Y es que yo desde pequeñita, el cuarto mío era decorado, o sea, me encantaba inventarme, pintar la cama, hacerle cosas, o sea, eso del interiorismo era algo natural en mí, ¿sí? Era algo natural. Que yo haya pensado en ese momento que iba a ser constructora, no, ni mi papá era constructor, ni mi familia era constructor, ni yo no conocía, sino un maestro de obra que era el que hacía la casa, las cosas de mi papá, era hasta un maestro, le decían Luis Cauchito. O sea, yo nunca pensé, no existe una tradición de construcción, no existen ingenieros en la familia, no existen arquitectos, no, o sea, ni siquiera pensar que yo iba a ser constructora. Lo que pasa es que cuando o sea, yo fui curiosa y cómo es y emprendedora siempre, pero realmente la empresa mía nace a los 19 años, ¿sí? Y ahí nace por una idea muy particular y muy específica, que es la idea de hacer un almacén de decoración de niños. Y lo hice, o sea, eso que yo soñé un día lo hice, yo dije, yo lo quiero así, quiero unas cunas así y quiero que el papel haga con esto, o sea, es una cosa que yo quería hacer. Luego de eso me fui metiendo porque, ¿cómo me meto finalmente en la construcción? Una vez le hice a una señora al cuarto del bebé y la señora dijo, arrégleme la cocina, y el esposo de la señora era constructor. Y dije, esa cocina tan bonita, ¿quién se la hizo? No, pues la que me hizo la cuna. Dígale que hable conmigo. Yo hablo con el señor y dice, ¿por qué no me hace estas cocinas? 30 cocinas. No, pues yo le hago las 30 cocinas, ¿cierto? Entonces yo, que la cuna, hagamos las cunitas acá y vamos a abrir una división que se llame cocinas, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacer cocinas. Entonces empiezo yo a hacer cocinas. Además les voy a decir, cuando fui a la cita con el señor, yo estaba ahí en la sala de espera y el señor me dice, hagan pasar a la señora. Yo cuando paso me dijo, ¿dónde está su mamá? Y yo le dije, ¿por qué necesita a mi mamá? ¿Su mamá no es la de las cocinas? Entonces yo le dije, no, yo soy la... ¿Cómo va a ser usted la que hace las cocinas? ¿Usted cuántos años tiene? Entonces yo le dije, no, pues yo tengo 21 años, tenía en ese momento. Entonces él me dijo, ¿pero usted cómo va a hacer cocina? Yo le dije, sí, sí. Entonces dijo, no, es que yo pensé que, bueno, déjeme entonces y yo voy allá a la fábrica. Yo tenía una fábrica en ese momento de 600 metros cuadrados. O sea, porque yo soy de las que digo, voy a hacer tal cosa y lo hago, ¿sí? Entonces yo tenía 600 metros cuadrados y en ese momento tenía 60 carpinteros. O sea, no era que yo era una cosa muy chiquita, no, era... Entonces cuando él va a la fábrica, él dice, no, sí que usted tiene esto bien montado, me dice. Yo le dije, pues sí, yo hago lo que puedo. Entonces me empieza a dar contratos para hacer cocinas y ahí a mí me empieza un tema y es que los maestros de obra, yo empiezo a pelear. Yo iba a instalar mi cocina y el muro no estaba aplomado. Entonces yo decía, entonces el carpintero decía, no, es que eso está torcido. Yo decía, no, pero eso no está torcido, el que está torcido es el muro. Entonces una pelotera y un día le digo al señor, ay, estoy muy cansada de estar peleando con sus maestros, si quiere déjeme y yo le hago los acabados y cuelgo las cocinas, ¿sí? O sea, hago los muros para no estar peleando, le meto los enchapes, y él me dijo, bueno, él también de pronto yo lo convencía o no sé, debe haber algo ahí también para que le crean a uno el cuento, ¿no? La personalidad. Sí, algo de la personalidad o la seguridad con la que uno... Es que si uno lo cree, le cree. Sí, exacto, sí, uno convence y entonces termina convenciendo al otro. Entonces, ahí yo empecé a hacer acabados arquitectónicos, ¿sí? Y ahí después de los acabados arquitectónicos, pues ya me fui metiendo en cosas más gruesas. Y pues finalmente empecé a construir, ¿sí? O sea,
fue empezar como por Sí, la pero llave, sí. termina uno, sí. Pues dices que desde siempre fuiste como cositera de hacer cosas, de buscar, de crear, de... Sí. Pero entonces, ¿por qué? O sea, ¿qué hizo que decidieras hacer ese proyecto en específico, sí? Porque dices que tuviste muchas ideas y no sé qué, pero ese en especial, ¿qué te hizo iniciarlo a los 19 El de años? Mini Bambini. Sí, El de sí, Mini, sí, El sí. Mini Bambini, ¿qué es El este? inicio. Se llamaba El Mini inicio. Bambini, pero yo le cambié el nombre precisamente porque empecé a hacer Más cosas. más cosas. Entonces, no, pues como uno va a vender, no, el edificio, pero Mini Bambini. El Mini Bambini. ¿Qué hizo que fuera eso? Lo que te digo, en particular fue un sueño, ¿sí? Sí. Un deseo, yo estaba embarazada ya, porque yo me había casado muy jovencita, y iba a tener mi hijo, y allá donde yo vivía, que era en Cúcuta en esa época, no existía nada de dónde comprar uno cosas para los niños, no había que ir a Bogotá. Entonces yo decía, bueno, y la gente que no puede ir a Bogotá. O sea, yo siempre lo que te digo, eso sí no sé de dónde salió, buscar el nicho de donde no era la competencia. Y realmente ese almacén era único en Cúcuta. En esa época Venezuela era un país poderosísimo, ¿sí? Y la gente, como es frontera, Cúcuta con San Antonio, venía la gente de Venezuela y me compraba, o sea, deme 2 docenas de cunas, ¿no? O sea, yo empecé con una cosa y ese fue lo primero. Ya Sí, después, pues cada cosa te va volviendo un sueño. ¿Sí? O sea, ya después cada cosa te va volviendo un sueño. Vos decís, me voy a meter en este proyecto porque quiero hacer tal cosa. Y luego, ya me voy a meter en este otro proyecto porque quiero hacer tal cosa. Por ejemplo, el proyecto del centro comercial, este también fue un sueño. Yo dije, bueno, ¿y por qué en un centro comercial en Ocaña? ¿Sí? Entonces yo Que no lo hay. proyecto, digo, yo quiero esto y empezás a trabajar en el sueño y empezás a trabajar y empezás, lo que te digo, a volver realidad eso. Sí, ¿Sí? el emprendimiento es un crecimiento constante, no es la idea inicial, que obviamente Que la ese es tenés el que inicio, volver sí, claro, realidad. pero es Por ejemplo, crecimiento constante. sí, exacto. Esa es la idea del emprendimiento, ¿no? Pues ¿Sí? no quedarse aquí porque pues sí, es la idea inicial y es lo que... Para mí, ¿sabes el emprendimiento qué es? El emprendimiento es el uso de la razón en el aterrizaje. Ok. Porque cuando vos estás soñando, lo que querés emprender, pues vos lo soñás. Sí, y uno en la claro, cabeza hace vuela. y deshace. En la cabeza pues con todo. Pero tenés que meterle razón. Y cuando le metes razón, lo tenés que volver realidad. Y ahí es donde empieza el camino realmente del emprendimiento. Y ahí es donde te vuelves empresario. ¿Sí? En que ese sueño vuelva realidad. Aterrizarlo. Sí, y no tener mucho. Yo tengo un gran, como le digo yo, vos sos ideólogo, porque yo tengo un arquitecto que es un duro. O sea, uno se sienta con él y él, pero él es incapaz de que eso de plasmarlo, pero tiene unas ideas que son impresionantes. Lo que pasa es que yo le digo, no, vení. Tenés 10, vamos a coger una, ¿sí? Y entonces eso es lo otro, que a veces la gente también dispara para muchas cosas y entonces la falta de focalización también hace que se desperdicien muchas ideas. Sí, o sea, porque son muchas ideas Sí, claro. y bueno tenerlas, pero hay que empezar Sí, yo hubiera podido, no sé, como yo era curiosa y vendía cosas en el colegio cuando tenía 15 años, pues hubiera podido seguir vendiendo. Sí, o sea, hay que escoger algo, ¿no? Porque uno tampoco tiene la capacidad para hacer tantas cosas. Luego las empresas se diversifican. Yo conozco personas que tienen 70 compañías, tienen grandes emporios, ¿sí? Pero hay que empezar con algo que sea el que te vaya soltando las otras perlas, ¿no? Siempre debe haber una madre para botar más hijitos, pero no puedes empezar con los hijitos. Cualquier empresa que uno ve hoy en día, cualquiera de los casos, yo ahorita que hice la especialización vi todos los casos, caso de Corona, el caso de Arturo Calle, los casos que uno ve son miles, caso del éxito. ¿Y cómo empiezan esas compañías? Luego esas compañías se vuelven tan poderosas y tan grandes que empiezan a tener diferentes hijitos.
Eso es algo que sale. Nosotros tenemos planta de concreto, muchas constructoras tienen planta de concreto. ¿Por qué tenemos planta de concreto? Porque es como una herramienta, ¿cierto? Pero eso es otro negocio. Sí, eso es otro negocio. Ramas que van saliendo. Que van saliendo. Eso le pasa a todo el mundo, al que hace zapatos, veles, cueros, hace zapatos. Hoy en día ya hacen decoración, hacen sofás, tienen una división. Sí, es así. Sí. Bueno, ¿qué otra pregunta tiene?